Hola, hoy vamos a empezar a realizar las primeras prácticas de Scratch con Arduino. Estas primeras prácticas serán salidas digitales. Normalmente vamos a disponer de nuestro kit de Arduino con algunos componentes básicos como diodos, resistencias, pulsadores, etc. Y haremos prácticas partiendo de un esquema parecido a este, un esquema electrónico y un código que controlará ese esquema electrónico. Para montar nuestro circuito y programar nuestro código, vamos a empezar con las prácticas más sencillas, que son las que se refieren a salidas digitales. Como veis, en la placa de Arduino hay una serie de contactos que son para conexiones digitales. Las primeras conexiones digitales que vamos a hacer serán una serie de salidas digitales. Podrían ser salidas digitales, por ejemplo, diodos LEDs, y también pueden ser salidas digitales, por ejemplo, zumbadores como este. Vamos a ver la diferencia entre entrada y salida. Una entrada es un componente que da información, da una orden a nuestro circuito, como por ejemplo puede ser un pulsador, un interruptor, etc., o incluso un sensor. Mientras que las salidas reciben órdenes del ordenador y realizan acciones, por ejemplo, encender una luz, mover un motor. Por tanto, el diodo LED o el zumbador, que son componentes que emiten sonido o emiten una luz, son salidas. Y además son digitales porque solo tienen dos posibilidades: estar encendidas o estar apagadas. En el esquema que vamos a usar como ejemplo de entradas digitales disponemos de un diodo LED y una resistencia. La resistencia que aparece en nuestro esquema eléctrico tiene 4 bandas. Las 3 primeras son rojo, rojo, marrón y la última es dorado. Esa última banda solo indica la tolerancia, es decir, cómo de precisa es nuestra resistencia, mientras que las primeras bandas indican el valor que tiene. Si es rojo, rojo y marrón, como podemos apreciar en la tabla de colores del código de resistencias, rojo significa 2 y marrón significa 1. Entonces tendremos un 2, después un 2 y en la última banda un 1 quiere decir un 0. Sería 220, 220 ohmios. Si esta resistencia tuviera, por ejemplo, en vez de 4 bandas, 5, la última sería la de la tolerancia y las 4 primeras serían las que nos dan el valor. Si que necesitamos una resistencia de 220 ohmios, sería rojo, que es 2, rojo, que es 2. En la tercera banda, para tener un 0, sería un negro, que es 0, 2, 2, 0, y en la última banda sería un negro también. Entonces, si nuestra resistencia tiene 5 bandas, sería de color rojo, rojo, negro, negro. Mientras si la resistencia es de 4 bandas, serían los colores rojo, rojo, marrón. El otro componente que utilizaremos en nuestro circuito es el diodo LED. Los diodos LED, como veis, tienen una pata más larga que otra. La pata más larga indica el polo positivo y es muy importante tener esto en cuenta. También tenemos que tener en cuenta cómo se conectan los componentes en la placa protoboard. Como veis, hay una serie de puntitos que son los contactos donde vamos a colocar los componentes y los cables. Todos los puntos que están en la misma columna están unidos entre sí, como indico con una marca verde. También los que están en la misma fila de todos los positivos y todos los negativos, como veis en las franjas más largas que he marcado. Para conectar nuestro esquema tendremos que poner primero en la protoboard nuestros componentes. Si conectamos los dos contactos, las dos patas del LED
en dos puntos de la misma columna, como indica esta foto, esta conexión será errónea, porque habremos cortocircuitado los contactos. La manera correcta de conectar el diodo es con cada pata en una fila, en una columna diferente. Además, a mí me gusta poner la pata larga a la derecha para tener claro siempre dónde está el polo positivo y no equivocarme. Después, una vez que lo tengo esto claro, vuelvo a ver mi esquema y veo que tengo que poner, además del diodo, una resistencia de 220 ohms, siempre y cuando los contactos estén en columnas diferentes. Después de conectar los componentes, vamos a conectar los cablecillos fijándonos en el esquema que tenemos como ejemplo. Colocaremos el extremo del cable en la misma columna que aquel contacto con el que queremos unirlo. Y también tendremos que fijarnos bien en los contactos o las entradas en las que lo vamos a conectar con la placa Arduino. El negativo de la protoboard va a ir siempre a un contacto de Arduino que ponga GND, que significa ground, tierra, que es lo mismo que polo negativo. Y el contacto del diodo LED, que es la salida digital que vamos a controlar, en este caso la vamos a colocar en el pin número 13 de nuestro Arduino. Ya tenemos nuestro circuito electrónico hecho con nuestro diodo LED y nuestra resistencia, y ahora vamos a programarlo para que funcione como un intermitente, y lo vamos a programar con el código que nos han dado en nuestra práctica, que este código es de Scratch for Arduino. Entonces vamos a abrir S4A. Al abrirse S4A, lo primero que hace es buscar la placa. La conectaré al puerto USB de mi ordenador y me esperaré un poquito a ver si la reconoce. Efectivamente la ha reconocido. Si no fuera así, si tardara mucho en encontrar la placa, deberíamos ir al IDE de Arduino y cargar el programa de firmware de Arduino, como expliqué en el tutorial de instalación de S4A. Bien, este es el código que tenemos que programar. Como vemos, los comandos tienen órdenes de tipo amarillo-naranja, que significa control, y también azules, que son acciones o movimientos. Vamos a control, la primera orden que dice es al presionar, es decir, ¿cuándo va a ejecutar esa orden? Al presionar la bandera verde. Podría ser también al presionar una tecla, cualquier tecla del teclado del ordenador, o al presionar Arduino 1, que es este dibujito de aquí, etcétera. Vamos a empezar con al presionar. Después le vamos a decir que cuando presione la bandera, el digital 13 encendido. ¿Qué significa eso? El diodo LED está conectado a la entrada, a la salida digital número 13. Entonces, lo que va a hacer nada más tocar la bandera es encenderse. Vamos a la opción movimiento y buscamos digital 13 encendido. Si en vez de en el pin 13 estuviera conectado en cualquier otro pin, pues lo cambiaríamos. Estos son los pines digitales. Después viene por siempre. Vamos a control. Por siempre es un bucle, que es decir, que lo vamos a repetir siempre, continuamente, mientras esté ejecutando el programa. También podríamos decirlo que lo repitiera un número de veces, pero el programa que hemos elegido hacer dice por siempre. Dice esperar 2 segundos. Vamos a opción esperar y le damos en vez de 1, 2 segundos. Y luego dice digital 13 apagado. Vamos aquí, digital 13 apagado. Después viene otra vez esperar 2 segundos. Y después digital 13 encendido. Es decir, primero se va a encender y por siempre va a repetir la operación de permanecer 2 segundos encendido
apagarse, permanecer 2 segundos apagado, apagarse, encenderse y así sucesivamente. Para que esto empiece a funcionar, le doy a la bandera. Inmediatamente mi circuito hará que el diodo LED se encienda y se apague cada 2 segundos.